mi nombre es Ashley Sujei Ochoa Villalobos, estudiante en la Universidad de Sonora en la licenciatura de Enfermería. El día de hoy, 21 de septiembre, vamos a ver lo que es la curación de heridas. Primeramente les hablaré un poco sobre las heridas. ¿Pero qué son las heridas? Las heridas van a ser lesiones que pueden ser causadas por un accidente o por una incisión quirúrgica. Estas van a dañar nuestro tejido. Las heridas se van a clasificar de 5 maneras. Primeramente se van a clasificar según su aspecto. Esta puede ser contusa, punzante, cortante, abrasiva o avulsiva. Después, según el tiempo de recuperación, estas van a ser leve, mediana o grave. Después, el tercer punto sería según la cantidad del tejido superficial. Esta va a ser una herida abierta o una herida cerrada. Por cuarto, tenemos según el tiempo de recuperación o de duración. Esta va a ser aguda o crónica. Y por último, tenemos a las heridas que se van a clasificar según su nivel de contaminación. Esta puede ser limpia, limpiamente, contaminada, contaminada o infectada. Los principales factores que vamos a utilizar si un paciente o un usuario presenta una herida van a ser: nosotros como personal de enfermería vamos a interrogar al usuario, le vamos a preguntar cómo sucedió, cuál fue la razón por qué pasó esa herida, y después vamos a preguntar si se puso alguna pomada o tomó algún antibiótico para el dolor, etc. Esto para realizar así nuestro trabajo con eficacia y saber pues de qué manera vamos a cuidar esa herida. Las manifestaciones clínicas que vamos a retomar para saber si una herida está infectada va a ser que esa herida va a tener pus o secreciones. También puede tener un mal olor o el paciente puede tener fiebre o escalofríos. Esa herida va a estar caliente al tacto, va a estar enrojecida, la orilla de la herida va a estar de un color rojo y esta pues puede causar dolor. Estos son los aspectos que vamos a tomar para saber si una herida está infectada. Hay que recordar que tenemos 5 reglas de asepsia. Primeramente está del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, de distal a proximal, de limpio a sucio o de adentro hacia afuera. Aquí la que más vamos a utilizar va a ser de limpio a sucio. ¿Dónde se deben de desechar los materiales que vamos a utilizar en una curación? Por ejemplo, las gasas que estén empapadas en sangre, estas las vamos a eliminar en la bolsa roja de RPBI. O si hay algún tejido necrótico que lo cortamos con tijeras, etc., este va a ir en la bolsa de color amarillo. Y va a ir en una bolsa cristalina o transparente el demás material de curación que utilizamos. Por ejemplo, materiales que no estén tan infectados o no estén tan contaminados. Y por último, en los materiales punzocortantes, como por ejemplo las agujas de la jeringa, este va a ir en el bote rojo de los RPBI para material punzocortante. Hay distintos antisépticos que podemos utilizar en el área hospitalaria. En este caso yo les voy a mencionar 4. Primeramente, clorhexidina. Después, povidona iodada, alcohol etílico al 70% y por último agua oxigenada. Esos son los más utilizados en el área hospitalaria. Hay que recordar los 5 momentos para realizar el higiene de manos. Primeramente es antes de estar en contacto con el paciente, después antes de realizar alguna tarea antiséptica. Tercero es después del riesgo de exposición a líquidos o fluidos corporales que saca el paciente. Cuarto, después de contacto con el paciente. Y quinto, después de estar nosotros como personales de salud en el entorno del paciente. Las acciones que debemos de realizar para evitar alguna infección en la herida del paciente pues es de utilizar bien nuestro material estéril. Hay que recordar también mucho el lavado de manos antes y después de estar en contacto con el paciente. Otro aspecto podría ser de que la herida esté bien limpia siempre y que esté bien cubierta. Eso pues para que no le caiga infección al paciente. A continuación les mencionaré el material y equipo que vamos a utilizar para poder realizar una curación de heridas.
Primeramente tenemos que tener nuestra charola. Después tenemos que tener un recipiente de desechos para aquí tirar nuestra basura. Y nuestro recipiente de RPBI. También tenemos que tener nuestro equipo de curación. Este equipo de curación va a ser estéril. En este caso yo voy a utilizar estas tijeras y estas pinzas. Acá hay que recordar que aquí también va el frasco. Y en vez de pinzas de anillo yo voy a utilizar estas tijeras. Guantes estériles, guantes limpios o guantes no estériles, gasas estériles, una jeringa tiene que ser de 20 cc, en este caso yo voy a utilizar una de 10 cc, pero tiene que ser de 20 cc con aguja 19G. También vamos a utilizar nuestra solución antiséptica, nuestra cinta adhesiva, solución fisiológica o solución para irrigación, una venda elástica, que en este caso la mía es de 10 centímetros, pero esta va a depender de el tamaño de la herida que vayamos a curar. Una torundera, nuestro cubrebocas para protegernos y por último nuestra hoja de registros clínicos de enfermería. Así es como quedó nuestra charola con todos los materiales a utilizar. Y ahora sí les explicaré el procedimiento. Para comenzar, como cualquier otro procedimiento que vayamos a realizar, tenemos que lavar nuestras manos. Esto es para evitar las infecciones. Una vez lavadas nuestras manos, vamos a preparar y trasladar el material de curación a la unidad clínica o donde se encuentre nuestro paciente. Hola, mi nombre es Ochoa y voy a ser su enfermera el día de hoy. Le voy a realizar la curación de herida de su brazo. ¿Me permite su brazo, por favor? Sí. Una vez que le hayamos explicado el procedimiento a nuestro paciente, vamos a adoptarle una posición cómoda y vamos a colocar nuestros guantes. Ya calzados nuestros guantes, vamos a proseguir a descubrir la herida de nuestro paciente. Esto para retirar el material sucio. Vamos a proseguir descubriendo la herida de nuestro paciente para observar sus características y el curso de cicatrización que ésta conlleva. Después vamos a retirar nuestros guantes limpios y vamos a lavar muy bien nuestras manos. Vamos a abrir el equipo de curación y material a utilizar para después calzar nuestros guantes, pero guantes estériles. Con nuestros guantes estériles vamos a mojar las gasas con la solución antiséptica. Después vamos a agarrar la gasa con nuestra tijera o nuestras pinzas para después limpiar la herida siguiendo las reglas de asepsia, que sería de limpio a sucio. Aquí podemos cambiar de gasa las veces que sean necesarias para la curación de esta herida. Hay que recordar que conforme vayamos utilizando nuestro material, lo vamos a ir desechando. Vamos a proseguir a irrigar la herida, pero para ello necesitamos la aguja y la jeringa. La aguja de 19G y la jeringa de 20 cc. Vamos a introducir la jeringa en nuestra solución para irrigación.
Aquí el procedimiento a realizar va a ser enjuagar la herida con el agua estéril o el agua para irrigación. Hay que recordar ir secando con nuestras gasas estériles. Y así se va a ir sucesivamente este procedimiento. Vamos a ir enjuagando nuestra herida e ir secando con nuestra gasa estéril hasta que quede completamente limpia. Vamos a colocarle la capucha a la aguja para después ser descartado en el contenedor correspondiente. Posteriormente vamos a abrir unas gasas estériles para colocar esta gasa cubriendo la herida. Vamos a retirar nuestros guantes estériles para posteriormente sujetar la gasa o el apósito que pusimos estéril para colocarle material adhesivo o tela adhesiva para que este no se mueva. Finalmente vamos a vendar para tapar nuestra herida. Aquí para evitar que entre alguna infección o algo contaminado y le pueda infectar. Si la venda está demasiado larga, podemos cortarla a medida de que cubra muy bien la herida. Vamos a lavar nuestras manos nuevamente para después dejar cómodo al paciente. Ya terminé con el procedimiento, muchísimas gracias por su cooperación. Se puede poner cómodo. Y por último, no se nos olvide anotar en la hoja de registros clínicos de enfermería todos aquellos aspectos encontrados en la herida de nuestro usuario. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias por su atención y espero este video haya sido de su agrado y de su ayuda.